¿Qué tal? Buenos días a todos, queridos alumnos. Bueno, vamos con la práctica número 2 de la plataforma Tinkercad, circuitos eléctricos sencillos para primero de la ESO, asignatura de tecnología. Podéis ver en pantalla ya que la práctica número 2 está formada por 3 tareas. Aquí no se ve muy bien, pero aquí abajo está. Aquí la tenéis. Tenemos el circuito 2.1 o tarea 2.1, circuito 2 y circuito 2.3. Muy rápidamente, antes de empezar con la tarea 2.1, que es la correspondiente a este vídeo, podéis ver así de lejos que en el circuito 2.1 tenemos una pila de 1,5, tenemos aquí un conmutador que estamos utilizando como interruptor, igual que hicimos en la práctica 1, y tenemos dos bombillas conectadas en serie. Ahora, cuando empiece con esta tarea, explicaremos un poquito más en detalle qué significa esto de dos bombillas en serie. La tarea 2.2 tenemos una pila de 9 voltios, tenemos un elemento nuevo que es un pulsador. Ahora cuando lleguemos a él lo explicaré, ya no está nuestro querido conmutador. Y tenemos dos motores de corriente continua conectados también en serie. Por último, la tarea 2.3, tenemos una pila de botón o moneda, tenemos el pulsador y tenemos conectados en serie dos receptores diferentes, un motor eléctrico y una bombilla, es decir, un receptor mecánico y un receptor luminoso. No tenemos el buzzer en ninguna de las tres prácticas de ninguna de las tres tareas de esta práctica número 2. Bueno, pues una vez hecha esta introducción de la práctica 2, vamos ya con la tarea 2.1. Me voy a acercar para hablar de ella ya en profundidad. Bueno, respecto al circuito, muy sencillo. La única novedad es que en lugar de tener una única bombilla, tenemos dos bombillas conectadas en serie. ¿Qué significa esto de conectado en serie? Muy sencillo. Eléctricamente, conectar algo en serie significa que están en la misma línea eléctrica, que están una a continuación de la otra, están como si fuese en una fila. Todos los electrones que circulen por la primera tendrán que pasar después por la segunda bombilla y viceversa. Todos los electrones que circulen por la segunda bombilla primero habrán tenido que pasar necesariamente por la primera bombilla. ¿Cómo lo conseguimos? Bueno, pues vamos a hacer que la corriente llegue por este cable a la primera bombilla y la salida de la primera bombilla se conecta a la entrada de la segunda bombilla. Es decir, este cable que voy a cambiar de color, este cable amarillo, a ver, este cable amarillo está conectando la salida de la primera bombilla con la entrada de la segunda bombilla. Y finalmente la salida de la segunda bombilla se conecta a negativo. Aquí lo podéis ver. Se podría repetir el proceso no solo con dos bombillas, sino que se podría hacer con más bombillas, con 3, con 4, un número teóricamente infinito de bombillas. Bueno, vamos a ello. Vamos a pintar el circuito, a ver dónde podemos hacerlo. Aquí en este lado lo haremos. Voy a sacar los componentes en primer lugar y los dibujaremos en esta zona. Recordad que dándole a esta flecha nos aparecen los componentes, nos vamos a ir a todos los componentes, vamos a sacarlos. Aquí tengo el conmutador, lo voy a sacar ya, lo voy a dejar por aquí. Sigo bajando, aquí está la bombilla. Voy a sacar, en lugar de sacar 2, voy a sacar 3. 2 y 3. Lo vamos a hacer un poquito más complicado para que veáis que es exactamente lo mismo. Y tenemos que sacar nuestra fuente de energía, que es la pila de 1,5 voltios. Bueno, ya podemos ocultar esto para tener más espacio y nos venimos aquí para trabajar cómodamente. Voy a intentar dejarlas lo más cerca posible y lo más ajustadas posible. Y aquí tenemos nuestros elementos para montar el circuito. Bueno, como siempre, positivo, vamos a bajar, vamos a utilizar solo dos pines del conmutador, el pin central, cambiamos el cable a rojo y ahora se trata de ir uniendo las bombillas. Vamos a llevar un primer cable hasta aquí, después la salida de la primera con la entrada de la segunda, la salida de la segunda con la entrada de la tercera y por último podemos sacar un cable desde la salida de la tercera y nos lo llevaremos hasta el negativo
Voy a ponerlo de color azul. Y si queréis, para hacerlo un poquito más visual, lo vamos a cambiar de colores los cables que hay entre las bombillas. Aquí tenemos un circuito de 3 bombillas conectadas en serie, alimentadas por una bombilla de 1,5 voltios tipo AA y controladas por un conmutador funcionando como interruptor. Vamos a darle a la simulación. Ahora mismo no se encienden porque tenemos el botón en posición de off. Vamos a darle a on y fijaros que se ha encendido. Podemos apagarlas, podemos encenderlas. Bueno, lógicamente si cualquiera de esas 3 bombillas fallase porque se funde o porque se desconecta un cable o porque cortamos un cable, todas las demás bombillas se van a apagar también. No se van a estropear, pero se van a apagar, puesto que el camino eléctrico se ha visto interrumpido y en ese caso la corriente no puede cerrar el circuito y las bombillas se apagarían. Por lo tanto, cuando las bombillas están conectadas en serie, esto significa que son dependientes entre ellas. Si una de ellas falla, todas las demás se apagan también. Falla significa que se estropee o que simplemente un cable se suelte. No tiene por qué ser que la bombilla ha explotado. También tenemos que tener en cuenta que la fuerza eléctrica del generador, 1,5 voltios en este caso, se va a repartir entre el número de bombillas que haya en el circuito. En este caso, el cálculo es muy sencillo, puesto que si tenemos una fuerza de 1,5, tenemos que repartir esa fuerza entre 3 bombillas. Hay que hacer una división, 1,5 dividido entre 3 nos da 0,5. Es decir, la primera bombilla está gastando 0,5 voltios de fuerza, la segunda 0,5 voltios de fuerza y la tercera 0,5 voltios de fuerza. Si tuviésemos solamente 2 bombillas, como pasaba en el ejemplo que os he dado al principio, cada una gastaría, entre comillas, 0,75 voltios, porque sería la mitad de la fuerza de nuestra pila. Vamos a poner nuestra etiqueta. Hay que detener la simulación. Siempre me pasa lo mismo. La ponemos aquí, escribimos la nota y tarea 2.1. Bueno, de esta manera hemos visto un circuito eléctrico con varios componentes en serie. En este caso son 3 componentes iguales, receptores luminosos, en este caso bombillas. Se puede hacer con cualquier cosa, se puede hacer con motores, se puede hacer con zumbadores, se puede hacer con resistencias calefactoras, se pueden combinar, no tiene por qué ser el mismo, se pueden combinar, por ejemplo, una bombilla, un motor y un buzzer, los 3 conectados en serie. Si cualquiera de ellos falla, los restantes también dejan de funcionar. Bueno, vamos a parar el vídeo y continuamos ya con la tarea 2.2.